Hoy quiero saludarles y bendecirles, esperando que todos se encuentren bien al lado de su familia. Oro para que la salud esté en sus vidas y para que toda la familia permanezca unido. Soy la pastora Luisa Ramírez de la Cruzada Cristiana Cagua y hoy quiero hablar acerca de los síntomas del enfriamiento espiritual. Y quiero ir al libro de Lucas en el capítulo 22, donde Pedro es señalado como creyente y discípulo de Jesús. Y aún así, él tomó la decisión consciente de negar a Jesús. Y es bueno que reflexionemos hoy cuántos creyentes hoy están haciendo lo mismo. Quizás no negando con sus bocas, yo no conozco a Jesús, yo no creo en Jesús, yo no sé nada de Jesús, sino que en sus conductas y en sus decisiones diarias toman decisiones que son contrarias a la palabra de Dios o al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo claramente, mis hermanos son los que cumplen y hacen la voluntad de mi Padre. Y vemos que en Lucas versículos 61 y 62 dice lo siguiente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y vemos aquí lo que antes señalé, que él había sido señalado como creyente, pero él negó al Señor, pero inmediatamente entendió lo que había hecho y lloró amargamente. En primera de Timoteo capítulo 1, del 7 al 8, Pedro debía estar con Jesús, pero lloró amargamente. Y hoy te quiero decir, nunca será una buena decisión apartarnos de aquel que nos amó. En Lucas capítulo 22, en el versículo 56 al 60 dice, pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Como si fuere poco, minutos después lo vuelve a negar. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No puedes negar que lejos de él está haciendo frío y que esta negación es que conociendo la palabra, tú obvias la palabra. Conociendo la verdad, tú obvias, omites la verdad. O te haces el desentendido y avanzas creyendo que lo que estás haciendo no te será contado. Dice que el hombre será juzgado por toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y al conocer la palabra, ella misma es quien te juzgará. Y podemos ver cómo estos síntomas de negación son síntomas inequívocos de un enfriamiento total y ya dejaste de ser tibio y estás totalmente frío. En Lucas 15, del 1 al 7, ¿por qué creyentes al lado nuestro, a los que hemos visto nacer espiritualmente, crecen en el Señor y aún dan fruto y sirven a su Señor, se apagan gradualmente y vuelven atrás echando de menos su relación con Jesús? Nosotros en la escritura podemos ver que Josafat, rey de Judá, podemos también ver a Judas Iscariote,
ya había planificado y plantado la estrategia de eh, negar al Señor Jesús y participó, como dice el versículo del capítulo 22, versículo 54, y prendiendo a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. En todos estos versículos que he mencionado, nosotros podemos ver los síntomas de, del enfriamiento espiritual. El primer síntoma de una comunión descuidada con Jesús es que comienza a seguir a Jesús de lejos, como lo hizo Pedro. Es decir, a veces estoy, a veces no estoy. En momentos estoy buscándolo porque tengo la necesidad de recuperar un dinero, tengo la necesidad de pedirle una casa o de pedirle al Señor que obre para que mis problemas se resuelvan. Pero una vez que esto sucede, me levanto de allí y entonces mi relación con el Señor es de lejos. Pedro le da una lección sobre este asunto al creyente. Y el segundo síntoma de una comunión descuidada con Jesús es que busca calor en un fuego diferente al de Jesús. Es decir, le gusta reunirse con aquellos que, según su criterio, no son tan apegados a la palabra, no tienen tanta rigidez en su forma de acercarse al Señor, ni todo es Dios. Ellos son amorosos, es decir, son simpáticos, le caen bien a todo el mundo, porque ellos aceptan todo tipo de conducta y la aprueban, aún manifestando que son hijos de Dios y cuyo papel y trabajo debería ser estorbar el pecado. Mas, sin embargo, no lo estorban, sino que se complacen y hasta aupan y se recrean con quien lo comete. En el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Los síntomas del enfriamiento tienen que ver con un alejamiento que hoy te digo que tú sabes y estás consciente que se está sucediendo, que se está produciendo, pero que es mejor ir desenfrenadamente tras lo que te está apartando, ya sea preservar el dinero, resolver tu problema o no tener que pasar por los canales regulares, sino conseguir el camino ancho en el cual la respuesta es más rápida. Y nosotros vemos y queremos analizar hoy los síntomas del enfriamiento. Y nosotros, al ver el relato de el Sermón del Monte en el capítulo 24 y 25, nosotros podríamos pensar que todo lo profetizado por Cristo en estos versículos está fuera de nuestro control. Y vemos que no hay nada que usted y yo podamos hacer contra el hambre, los terremotos o las epidemias. Tampoco tenemos influencia sobre los poderes políticos, religiosos, militares, que como Jesús garantizó, llevarán al mundo al borde de la destrucción. Miles de millones de personas, incluyendo a los cristianos, simplemente observarán cómo acontece todo esto y se va a precipitar todos estos eventos delante de nosotros. Pero es seguro, sin embargo, entre la preocupante advertencia de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y la promesa de que antes del fin será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
Cristo nos hace una importante advertencia acerca de algo que usted y yo sí podemos controlar, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida propia. Y es el hecho de que la condición que nosotros tengamos va a depender claramente de la firmeza con que nosotros profesemos la fe y de la firmeza con que nosotros permanezcamos asidos al Señor y permanezcamos en la condición que Él nos ha dado como hijos de Dios y que Él nos ha hecho libres. Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él nos ha santificado, Él nos ha hecho parte del reino de los cielos y Él nos ha apartado de toda condición de corrupción moral y espiritual que impregna a la sociedad. Y es tu decisión mantenerte de esa manera. En Mateo capítulo 24, 12, y bien propicio para lo que estamos viviendo hoy, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es impresionante que una sola frase de tantas que pudieran existir, especifica de manera puntual y efectiva la realidad de la sociedad de este tiempo, y lo cual fue predicho por Jesús hace más de 2020 años. Algunos toman esta advertencia de una manera ligera porque dicen la maldad siempre ha existido. Pero aunque eso es cierto, el enfoque de Cristo estaba más bien en el tiempo en que la maldad abundaría y se multiplicaría, y junto con esa creciente maldad, muchos perderían su amor y su afecto y caerían en un estado de frialdad emocional, espiritual, familiar y social. Lo más impresionante es que la palabra griega traducida como amor tiene aquí que ver con el término ágape. Y ágape es la máxima expresión de amor o el amor de Dios. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que aún la forma de amor más profunda posible podría ser borrada. Y hoy es importante que reflexionemos. ¿Se está enfriando la iglesia? ¿Se está enfriando el amor entre los esposos? ¿Se está enfriando el amor entre padres y hijos? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? Y realmente este es el escenario. Porque si nosotros decimos otra cosa, estaríamos mintiéndonos. Incluso es sumamente evidente que cada día nosotros que predicamos la palabra y que llevamos a cabo la obra del ministerio cada día, es mayor el nivel de enfriamiento. Y cuando Cristo manifestó esta cosa, Él conocía muy bien los ciclos de causa y efecto. La maldad lleva al enfriamiento. El enfriamiento produce más maldad y la maldad más enfriamiento. Supongo que ya se imagina por qué este problema se acelera tan rápido en cualquier sociedad. Pero Jesús se refería, cuando habló de la maldad, a un colapso total y caótico del orden social. Lo que Cristo estaba describiendo era algo mucho más común, mucho más sencillo que ese colapso. Él estaba describiendo el pecado, la decadencia de la práctica y los principios del orden fundamental de lo que es la palabra de Dios. Y vemos cómo se manifestaría esa creciente marejada de maldad. Aunque Cristo lo explicó solo en forma general, el apóstol Pablo expande su enseñanza describiendo con detalle la forma que la maldad tomaría. Y en la segunda carta a Timoteo, su
Pablo le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, muy parecidos a las palabras de Cristo. Y Pablo utiliza aquí la palabra griega peligroso. Este término en griego aparece solo una vez más en la Biblia, cuando se describe a un hombre poseído que salió al encuentro de Jesús, y en Mateo 8:28, que significa feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La fiereza de los endemoniados que amenazaban peligrosamente a la gente se caracterizaba con la misma palabra que aparece en 2 de Timoteo 3:1. Y dice el original, difícil de soportar, arriesgado y problemático. Probablemente el apóstol Pablo, como nos describe de una forma muy magistral cómo sería el carácter o las 19 características de los hombres de los últimos tiempos, desarrollando 19 características de un carácter destructor y que llevaría a la humanidad a ese colapso, de perder el amor ágape, el amor de Dios en el corazón aún de los creyentes. Bueno, hoy este tema acerca de los síntomas y lo que Jesús advirtió y luego Pablo desarrolló, es el tema que he querido exponer para que profundicemos un poco más acerca de lo que venimos hablando sobre el enfriamiento, la tibieza y la manera en que el creyente debe cuidarse en estos tiempos. Hoy quiero orar por ti. Te invito a que continúes nuestro siguiente mensaje donde hablaremos de estas 19 características destructoras que desarrollaría la humanidad entera y que serían el signo inequívoco de que ese amor se enfriaría. Y la pregunta que hace la Escritura es que si cuando viniera el Señor hallaría fe en la tierra. Hoy te invito, como siempre lo hago, a que te mantengas en una intimidad profunda con el Señor. Es tiempo de orar sin cesar. Es tiempo de buscar a Dios y de mantenernos en Él. Veas lo que veas, pase lo que pase. Mantente firme en la carrera, pues la victoria está asegurada, pues Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Le hablo a la iglesia, quien conoce bien la escritura y ha leído estos pasajes, pero también le hablo a las personas que no conocen al Señor y que están desesperados y están angustiados y que no consiguen respuesta y que piensan que su solución es otra opción o que no tienen solución a sus problemas. Hoy te digo, Cristo es la solución a todas tus aflicciones, porque en Él hay respuesta para todos nosotros. Él es la vida y por lo tanto cualquier circunstancia que para el hombre se vuelve imposible resolver, para Él es posible resolverla porque Él es Dios mismo. Hoy oro por todos los que nos escuchan, te invito a que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador y que lo busques de manera profunda. Él, si tú lo buscas con limpio corazón y realmente queriendo que Él se acerque a ti, Él se acercará y entrará y cenará contigo. Te invito a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Bueno, me despido de ustedes esperando que este tema produzca profundos cambios en la manera de ver la realidad que está aconteciendo en nuestra nación y en el mundo a la luz de la Escritura.